¿cómo están mis niños hermosos? Que Dios los bendiga. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes a través de este video un día más. Espero que se encuentren muy bien, que estén aprendiendo a tener sus clases online, que se sientan felices en la situación en la que están, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos contentos y agradecidos con Él, sea cual sea nuestra circunstancia. En este día tenemos un mensaje muy importante, un mensaje que es mi deseo que quede en tu corazoncito guardado y que esto te ayude para crecer en tu vida espiritual, en tu caminar con Cristo Jesús. El día de hoy el tema se llama lo valioso de servir a Dios. Así como lo oyen, porque servir a Dios es algo muy valioso, queridos niños. Dice el versículo del día de hoy y con este empezamos. Sirvan al Señor con alegría. Salmo 102. A ver, repitan conmigo. Sirvan al Señor con alegría. Salmo 102. Pues muy bien, vamos a orar y pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Querido Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos porque tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra en el día de hoy. Te ruego, Señor, que uses mi voz, que uses mi vida, que hables al corazón de cada uno de los niños, cada una de las personas que nos están escuchando y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este mensaje se llama así, lo valioso de servir a Dios. ¿Pero qué quiere decir servir a Dios? Bueno, para empezar, queridos niños, les diré que nuestra actitud y la intención de tu corazón, la intención que hay en mi corazón para servir a Dios es mucho más importante para Él que en sí lo que nosotros estemos haciendo. ¿Sabías eso? O sea que no importa qué tan importante es lo que nosotros podamos hacer para Dios, lo más importante es la actitud de nuestro corazón delante de Él. De ahí parte todo lo demás. Pero ¿qué quiere decir servir a Dios? Bueno, si servir a Dios o servir significa ser un instrumento, un utensilio, una herramienta que puede ser útil, así como por ejemplo los mecánicos necesitan herramientas para arreglar el carro, así como necesitas tijeras para cortar el papel, así como necesitas un lápiz para poder escribir. Como mamá necesita un pelador para pelar las verduras, para cocinar las ollas, etc. Así, eso significa servir. Servir significa ser usado con un propósito específico. Entonces, ni siquiera, lo que tenemos que entender es que ni siquiera ni las herramientas, ni las tijeras, ni el lápiz, ni ninguna cosa que nos sirva para lo que sea, no tiene ningún valor, queridos niños, si no es tomado primero en las manos de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, esas tijeras tú las puedes tener ahí guardadas, pero si tú no las agarras y las utilizas, de nada sirve que sean tijeras. ¿Estás entendiéndole? Pues de la misma manera, así nos pasa con Dios, queridos niños. Él es el que debe usarnos. El Señor es el que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios o no serviremos para nada. Servir, queridos niños, es algo muy bueno. Servir significa que somos útiles para hacer algo positivo. Y algunas personas piensan que solamente la gente pobre o la gente necesitada es la que debe de servir. Hay otras personas que creen que solamente la gente rica es la que debe ayudar a otros. Pero ¿sabes una cosa? Jesús nos enseñó algo muy diferente. En una ocasión, la mamá de dos de los discípulos de Jesús estaba peleando y le estaba pidiéndole a Dios que por favor se acordara de sus hijos cuando ellos estuvieran en el cielo y que los honrara.
¿Y saben qué fue lo que Jesús le respondió, queridos niños? Bueno, Jesús le dijo a esta mujer: el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero, ese va a ser el último. ¡Wow! Eso lo dijo Mateo, lo dice en Mateo 20, 26, 27. O sea que eso significa que para Dios lo más importante, lo que nos hace ser grandes realmente, es la actitud de nuestro corazón y la humildad que tengamos delante de Él y delante de los demás también. Veamos esta historia de un pequeño niño, queridos niños, un niño chiquito, así como ustedes, un muchachito joven que dejó que Dios usara su vida con lo poco que él tenía. Esto está en Juan capítulo 6 del 1 al 13 y dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía con todos los enfermos y cómo curaba a las personas y cómo ayudaba a todos. Pero entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca una fiesta que se llamaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando Jesús levantó su mirada, vio que había muchísima gente. Y le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Claro que Jesús lo sabía, pero él estaba probando la fe de sus discípulos. Entonces, solamente quería probarlos para saber qué pensaban ellos, cómo estaban ellos en su fe con él. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan, Señor Jesús, no serían suficientes para que cada uno de ellos pudiera comer un poquito. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo a Jesús: Señor Jesús, aquí hay un niño pequeño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? ¡Wow! Aquí podemos ver, queridos niños, que este discípulo sabía que Jesús era poderoso y por algo tuvo la fe de decírselo. Pero este pequeño niño tuvo el corazón para acercarse a Jesús, porque de otra manera ellos no podían saber esto. Este niño estaba ahí entre toda esa gran multitud. Eran muchísimas personas, miles de personas, como 5,000 personas. Y este pequeño niño vino y dijo: oigan, aquí tengo algo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para alimentar a tanta gente? Entonces Jesús contestó y dijo: hagan que se recueste toda la gente. Y había mucha hierba ahí. Era un lugar lleno de pasto, lleno de hierba. Entonces se recostaron y toda esta gente, que eran como 5,000 personas, esperaron lo que Jesús iba a hacer. Entonces tomó Jesús esos panes y, habiendo dado gracias a Dios y bendiciendo ese pan, los repartió entre todos sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, o sea, entre toda esa gente que estaba ahí, repartieron esta comida. También repartió los peces. ¿Y qué creen que pasó, queridos niños? Alcanzó para toda esa gente. Dice la palabra de Dios que cuando estaban todos llenos de tanto comer, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Miren que a Jesús le gusta también que ahorremos las cosas. A Jesús no le gusta, queridos niños, que desperdiciemos la comida. Fíjense en eso también. Entonces ellos recogieron y llenaron 12 cestas todavía de esos pedazos que habían quedado, de los 5 panes y de los pececitos. Imagínense, este pequeño niño, queridos niños, dejó que Dios usara su vida. No tenía mucho que darle a Jesús, pero él tuvo fe y se lo entregó al Señor. Y Jesús se encargó de hacer el resto. Entonces, si este niño hubiera querido servir por sí mismo, sin confiar en Dios, hubiera sido imposible, porque no era nada para tanta multitud de gente. Pero Dios honró el corazón de este niño y la voluntad que él tenía de que Dios usara su vida. Y él usó aquello tan
tan insignificante para hacer algo grandioso. Entonces, queridos niños, podemos aprender de esta historia lo siguiente. La clave de servir a Dios es entregarle a Él lo que tenemos para bendecir a otros. ¿Pero por qué es importante servir a Dios? Bueno, es importante porque a Dios le agrada que nuestra vida sea útil. Dice la palabra de Dios que los nuestros aprendan a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Esto está en Tito 3:14. Entonces, servir a Dios da fruto. Es ocuparnos de cosas que honran a Dios. Servir, queridos niños, nos hace grandes para Dios. ¿Y por qué es necesario servir a Dios? Bueno, porque nuestras obras, dice la Biblia, que un día van a ser probadas al fin de todos. Así como lo oyes, un día nuestra vida va a pasar como una película delante de Dios. ¿Sabías eso? Y dice la Biblia, pero el trabajo de cada cual se va a ver claramente en el día del juicio. Y el fuego probará la clase de trabajo, la clase de obras que nosotros hayamos hecho. Esto dice 1 Corintios 3:13. Ahora, ¿por qué es útil servir a Dios? Bueno, es útil servir a Dios, queridos niños, porque podemos ser de bendición para otros y porque es lo que Dios nos manda a hacer. Dice la palabra de Dios en Corintios, dice manténganse firmes y progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué es privilegiado servir a Dios? Bueno, es privilegiado porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Estamos sirviendo al dueño de todo lo que tenemos, queridos niños. Por eso es un privilegio servirle a Él. A todos Dios nos ha perdonado. Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Y si no fuera por su misericordia, estaríamos perdidos. Entonces Dios nos ha mirado y nos ha restaurado, y por eso servir a Dios es un privilegio. Es una manera de demostrarle cuánto lo amamos y cuánto estamos agradecidos por lo que Él nos da, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios, mira qué hermoso, dice que Dios está sobre todos los fieles de la tierra, y dice la Biblia, dice, para que vivan conmigo. Eso dijo Dios. Dice, el que anda en camino de integridad me servirá. En Salmo 101:6. Entonces también nos dice Dios en su palabra, dice, quien quiera servirme, eso lo dijo Jesús, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien sirva, mi Padre lo honrará. ¡Wow! Está en Juan 12:26. O sea que Dios honra a los que le sirven a Él. Queridos niños, servir a Cristo es lo más hermoso que podemos hacer. Es algo sumamente valioso, como ustedes han podido comprender a través de este estudio. Eso es lo que Jesús nos enseña que hagamos. Mira lo que dice la Biblia. Dice que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, ni siquiera Él vino al mundo para ser servido, siendo el Rey de Reyes. Dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:41. Entonces hay una valiosa recompensa, queridos niños, en servir a Dios. Hay una recompensa hermosa cuando nuestra vida pase frente a Dios como si fuera una película y nosotros podamos verla. Vamos a ser evaluados por Dios. Así como cuando pasas un examen en la escuela, así como al final del año escolar te dan tu reporte de calificaciones y ahí es donde se ve cómo estudiaste, qué es lo que aprendiste, cómo te portaste en la escuela. Bueno, de la misma manera o algo todavía más importante va a ser el día que estemos delante de Dios, porque esto va a ser para siempre, va a ser para toda la eternidad esta prueba. Y dice la palabra de Dios que ese día nuestras obras van a ser probadas. Y mira lo que Dios le dice. En la palabra de Dios se ve que el Señor va a decir a sus siervos, aquel que sea fiel delante de Dios y aquel que use
que usemos los talentos que Dios nos ha dado para su gloria. Mira lo que el Señor nos va a decir. Dice su palabra que le dijo al buen siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven a ser parte de la felicidad de tu Señor. Mateo 25, 21. ¡Wow! Entonces, esta tarde o esta mañana, no sé a qué horas están viendo esto, hemos aprendido que es muy valioso servir a Dios. Servir a Dios, queridos niños, es algo incomparable. Y yo te invito el día de hoy para que tú le entregues tu corazoncito al Señor y le digas: Señor, yo quiero servirte, así como ese pequeño niño no tenía nada más que 5 panecitos y 2 pececitos y te lo dio a ti y tú hiciste un milagro grande con eso. También quiero que mi vida sea de bendición para servirte a ti, para otros. Así que ora conmigo, cierra tus ojitos y dile: querido Dios, yo quiero que tú uses mi vida y que, aunque soy un niño solamente, un pequeñito, tú uses mi corazón y lo que tú me has dado a mí para poder ser bendición para otras personas, para así glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición a ustedes y que aprendan este versículo. Sirvan al Señor con alegría. Salmos 102. Bye. Los quiero. Todo deber asignado por mi rey. Yo soy un siervo de Jehová, y aunque tenga poca edad, no escaparé como Jonás. Por mi Jesús soy llamado a obedecer, y si voy a la escuela soy llamado a estar en la casa a obedecer. Cuando voy a la iglesia soy llamado, si voy a predicar a obedecer. Yo soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Y si voy a la escuela soy llamado, cuando estoy en la casa a obedecer. Cuando voy a la iglesia soy llamado, si voy a predicar a obedecer. Yo soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Soy llamado a obedecer. Soy llamado a obedecer. Yo soy llamado a obedecer. Muy contento cumpliré toda misión, todo deber asignado por mi rey. Yo soy un siervo de Jehová, y aunque tenga poca edad, no escaparé como Jonás. Por mi Jesús soy llamado a obedecer, y si voy a la escuela soy llamado, cuando estoy en la casa a obedecer. Cuando voy a la iglesia soy llamado, si voy a predicar a obedecer. Yo soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Y si voy a la escuela soy llamado, cuando estoy en la casa a obedecer. Cuando voy a la iglesia soy llamado, si voy a predicar a obedecer. Yo soy aventurero, viviré en el cielo. Amo a Jesús, soy llamado a obedecer. Por mi Jesús soy llamado a obedecer. Yo soy llamado a obedecer.
Hola, el título de la manualidad de hoy es Lo valioso que es servir a Dios. Y vamos a hacer unas manitas como estas, con un acordeón adentro, en donde vamos a escribir algunos ejemplos de por qué es tan valioso servir a Dios. Estos son los materiales que necesitaremos. 2 hojas de color, unas tijeras, pegamento, un lápiz, marcadores, el versículo del mes. Vamos a empezar. Primero vamos a necesitar la hoja rosa. La vamos a doblar por la mitad así porque vamos a necesitar 2 manitas. Y vamos a remarcar la mano. La vamos a remarcar con un lápiz. Y la vamos a recortar. Cuando la recortemos, nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer el acordeón de adentro. Vamos a utilizar la otra hoja de color que elegimos y la vamos a cortar de ancho más o menos que quepa dentro de la manita. Yo la recorté de 2 pulgadas y nos va a quedar así. Ahora vamos a doblar en forma de acordeón así la tira. Nos va a quedar así. Y adentro vamos a escribir los ejemplos de por qué es valioso servir a Dios. Ahora vamos a pegar la tira dentro de las manitas, así. La vamos a agarrar así. Vamos a pegarla ahí, vamos a utilizar el pegamento. Ponemos pegamento ahí en la manita. Vamos a pegar aquí esta parte. Ahora pegamos la otra parte, le doblamos. Ponemos pegamento ahí arriba. Y vamos a poner la otra manita sobre la otra. Ahora vamos a, aquí yo ya escribí, pero ustedes van a escribir los ejemplos que les comenté de por qué es tan valioso servir a Dios. Yo escribí aquí porque ayudamos a que la obra de Dios se lleve a cabo. Crecemos espiritualmente, podemos ayudar a otras personas. Por último, vamos a escribir aquí el título de la manualidad con uno de los marcadores, que es Lo valioso que es servir a Dios. Y vamos a escribir, vamos a pegar o escribir en esta parte el versículo del mes, que dice: si declaras que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Y la vamos a por último también a decorar al gusto. Pueden pegarle algunos stickers. Pueden pegarle los stickers que ustedes quieran. Y así queda la manualidad. Bye. Si declaras que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.